Buenos días, mis hermanos. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. El hermano Osvaldo transmitiendo como en cada en vivo, como en cada video desde Buenos Aires, Argentina. Un nuevo en vivo, una nueva enseñanza que les traigo hoy. Recuerden que hasta el último en vivo estuvimos viendo la temática de Israel, del Israel de Dios, si es el Israel bíblico, si es el Israel geográfico, si es el Israel político. Bueno, estuvimos viendo toda esa temática que la vimos en 4 videos y hoy venimos con una nueva enseñanza, siendo conocidos por Él. Les voy a traer esta nueva enseñanza en esta hermosa mañana por acá, por Buenos Aires. Un poquito fresquita, pero el cielo está totalmente despejado, un sol muy, muy bonito. Así que bueno, vamos a arrancar con esta enseñanza para todos los que se van uniendo. Les recuerdo que aquí arriba está el link de nuestro canal de YouTube que se llama Camino de Justicia. Ahí van alojados todos nuestros en vivos, todas las enseñanzas que damos ahí, todas las miniseries van alojadas todas aquí arriba en nuestro canal Camino de Justicia. Ahí van alojados todas las enseñanzas. Bueno, hoy vamos a ver esta enseñanza siendo conocidos por Él. Y vamos a ver un poquito lo que es nosotros conocer a Dios, pero lo que es que también Dios nos conozca a nosotros. Porque está hablando de lo mismo, pero no es lo mismo. Una cosa es que nosotros conozcamos a Dios, porque todo el mundo dice conocer a Dios. Si le preguntas a la mayoría de los cristianos, como les gusta hacerse llamar a la gente, le preguntas, ¿tú conoces a Dios? Sí, yo lo conozco a Dios. Todo el mundo te va a conocer, te va a decir que conoce a Dios. Aunque por supuesto no tengan ni idea de cómo se conocen a Dios, porque todos dicen conocer a Dios. Pero, ¿cuántos de esas personas verdaderamente conocen a Dios? ¿O cuántos tienen idea de cómo se conoce a Dios? Son muy pocos, muy pocos. Más allá de eso, como les dije recién, no solamente se trata de que tú lo conozcas a Dios, si realmente llegaste a conocer a Dios, sino se trata también de que Él te conozca. Se trata también de que Él te conozca. Recordemos lo que dijo Jesús en Mateo 7 cuando dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, pero no profetizamos en tu nombre, Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Pero bueno, pero muchos decían, pero entonces a lo que hace referencia ahí es los que querían salvarse por obras, los que querían tener un mérito para salvarse. Porque de esto se está hablando los que Jesús puso a la izquierda, los de Mateo 25, las cabras. Pero Señor, yo hice tal cosa, yo hice tal otra. Y está hablando de eso. Los que buscaban salvarse por mérito propio, por obra. Señor, pero yo hice esto, Señor, pero yo hice esto. Y entonces, ¿qué le va a decir Jesús? Nunca os conocí. Porque se trata también de que Él te conozca también. Y a eso estoy haciendo referencia cuando cité este versículo. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo nunca los conocí. Y ahí, y en ese dilema es el que les vengo a presentar hoy, en que, en que nosotros los conozcamos a Él, pero que también Él nos conozca a nosotros. Vamos a ir metiéndonos en las Escrituras. Vamos a Salmo 67, versículo 1 y 2. Dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Presta atención a lo que dice, para que sea conocido en la tierra, en este plano en el que vivimos, tu camino, en todas las naciones tu salvación. Entonces, el camino de Dios, el camino del Señor trae salvación. Cuando tú conoces su camino, estás abriendo la puerta para la salvación, o el Señor te abre la puerta para la salvación. ¿Y cuál es el camino del Señor?
Lo vimos muchísimas veces. El camino del Señor es un camino de justicia. ¿Por qué? Porque la justicia lo es todo. Como les dije recién, aquí arriba está el link de nuestro canal de YouTube. Yo hice una enseñanza que titulada El Camino Eterno, y ahí explico con muchísimas escrituras y también libros apócrifos por qué el camino de Dios es un camino de justicia. Y por qué, y tengo otro video hecho también explicando la justicia lo es todo. ¿Por qué la justicia lo es todo? Porque la justicia es la verdadera ley de Dios, es la ley eterna, que la hice en una miniserie hablando sobre la ley de Dios, una miniserie de 9 capítulos. Todo eso está aquí arriba en nuestro canal de YouTube. Te pido por favor que vayas, te suscribas y actives la campanita. Entonces, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Entonces, el camino de Dios es el camino que te lleva a Él, es el camino de justicia. Como por ejemplo, en Génesis 18, por ejemplo, vamos a saltar a Génesis 18, versículo 12, versículo 19, perdón, cuando va Jesús con los 2 ángeles y Abraham cuando van camino a Sodoma y Gomorra, después de que estuvieron en el encinar de Mamre y van camino a Sodoma y Gomorra. Porque el Señor dice, porque yo sé que mandará a sus hijos, hablando de Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí a que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio. Ahí hay otra primicia de que el camino del Señor es un camino de justicia. Y está en toda la Biblia, hay muchísimos párrafos, muchos versículos, muchas partes que aluden que el camino del Señor es un camino de justicia. Entonces, ¿cómo se conoce al Señor? ¿Cómo se anda por su camino? ¿Cómo se camina por sus sendas? Haciendo justicia. Ese es el verdadero camino del Señor. Vamos a Proverbios 29, versículo 17, donde dice, conoce el justo, conoce el justo la causa de los pobres. ¿Por qué? El justo conoce la causa de los pobres y no otro. Porque el justo hace justicia. El justo es el que hace justicia. Te lo dice Juan en 1 Juan 3. Porque el justo hace justicia. El justo se preocupa por el prójimo, por el pobre. El justo se cerciora de lo que necesita, de lo que le hace falta. Como Job en el capítulo 29. Que ahí te muestra por qué Job era justo, porque el Señor atestigua de Job que Job no solamente era justo y era recto, sino que era perfecto. Y de Job es la única persona que en las escrituras Dios atestigua que era perfecto. Y también hablé de eso en otra enseñanza de los perfectos de corazón. También hablé sobre eso. Seguimos en Proverbios 29:7, dice, conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. El impío, ¿quién es el impío? El que no practica la piedad. Sinónimo de justicia, sinónimo de caridad, sinónimo de ágape. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo. Porque la sabiduría es el Espíritu Santo. Imagen de espejo, el justo es el sabio. Vamos a Oseas, versículo 4, perdón, capítulo 4, versículo 6. O sea, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea, le faltó sabiduría. Y en la versión del jubileo dice directamente sabiduría. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice, o sea, desechaste el Espíritu Santo, desechaste la sabiduría, desechaste el Espíritu Santo. Yo te echaré del sacerdocio, dice, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, la sabiduría, que es el Espíritu Santo, el sacerdocio y la ley de Dios, van de la mano.
porque habla de una misma temática. Te lo dice Hebreos, te lo dice Proverbios 2, te lo dice Isaías 58. Habla exactamente de lo mismo. Seguimos en Oseas. En el versículo 1, cuando empieza, dice: oíd palabra del Señor, hijos de Israel. ¿Por qué el Señor contiende con los moradores de la tierra? Eh, Jehová no es el nombre de Dios, ya lo he explicado en otros videos. El Dios verdadero, el único Dios, es Jesucristo. Jehová fue un nombre inventado por los rabinos, ya lo he hablado, ahí tengo un video titulado Jehová, donde explico un montón de razones, muchas razones, lo expuse largamente por qué Jehová no es el nombre de Dios. Jehová fue un nombre inventado por los rabinos. Vete al glosario de la Reina Valera 1960, de las antiguas Reina Valera 1960, porque las nuevas ya no trae el glosario. Y ahí te va a decir, busca Jehová y dice nombre inventado por los rabinos. Y esa es una de las razones. Hay muchísimas razones más. Pero Jehová no es el nombre de Dios. Volvemos a Oseas 4, versículo 1, dice: oíd palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra. Pero ¿por qué Dios pelea? Antes de seguir con lo, porque dice Dios contiende con los moradores de la tierra. Pero ¿por qué Dios pelea? ¿Por qué Dios contiende? Si Dios es amor. ¿O nunca lo escuchaste? Dios es amor. Dios no rechaza a nadie, hermano Osvaldo. Mentira. Mentira. Dios rechaza a los que lo rechazan a Él. Dios rechaza a los que lo rechazan a Él. Primera de Samuel 15 te lo dice. Ahora después vamos a ir a Primera de Samuel 15. Vamos a seguir primero con lo que estamos acá en Oseas. Dice: porque el Señor contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, dice. Y la verdad que es según la piedad, te lo dice Pablo en Tito capítulo 1, versículo 1. Te dice que la verdad es según la piedad. Porque no hay verdad ni misericordia, acá te confirma porque son sinónimos, piedad y misericordia son sinónimos. No hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Y ya he explicado lo que significa homicidio bíblicamente en varios videos. Si no lo sabes, vete a nuestro canal de YouTube y ahí di una enseñanza que se llama Ciudad Derramadora de Sangre, y ahí lo explico largamente. ¿De qué manera somos asesinos ante los ojos del Señor? Cuando dice no hay conocimiento del Señor en la tierra, está diciendo básicamente que la gente no conoce la justicia porque no conoce la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La justicia. Por eso la justicia lo es todo. ¿Qué te dice Miqueas 6:8? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que el Señor demanda de ti? Solamente que hagas justicia, que ames misericordia, que camines humildemente ante tu Dios. Esa es la voluntad del Señor. Hacer justicia, amar misericordia. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que vemos hoy con las religiones? La gente está en sus propios festivales paganos, de todo tipo, en todas las religiones, cosas que Dios nunca mandó. Porque son cosas que Dios nunca mandó. ¿Qué es lo que demanda Dios de su iglesia? ¿Qué es lo que demanda Dios de su pueblo? Se los leí recién en primera de Miqueas, en Miqueas, perdón, 6:8.
que la gente vaya a la calle, que le dé de comer al pobre, que predique, que vista al desnudo, que levante al caído. Pero no, ellos tienen su propia justicia, los religiosos. Ellos tienen su propia justicia, como dice Romanos 10, como te lo dice Pablo. Ellos tienen su propia justicia, venir al templo, a la iglesia, a las 10, dar el diezmo a las 11, y a las 12 ya estar en tu casa, frente a la tele, para ver una serie, para ver una película. Y esa es la justicia de los religiosos. Pero ¿verdaderamente conoces a Jesús? ¿Realmente conoces a Jesús? ¿Cuántos de ustedes lo conocen? Porque como les dije al comienzo del video, todo el mundo dice conocer a Jesús. Todo el mundo dice conocer a Dios, porque la mayoría de las personas habla de Dios. Son muy pocos los que hablan de Jesús. Porque Jesús es mi Dios. Porque los satanistas también hablan de Dios. Los satanistas también hablan de Dios. Yo por eso cuando hablo de Dios, me gusta llamarlo Jesús. Jesucristo. Y te dejo en claro quién es mi Dios. No es Yahweh, no es Jehová. Jesús es mi Dios. Y he hablado también en muchos videos respecto a eso. Vamos a Oseas, seguimos en Oseas, vamos al capítulo 6, el versículo 6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero, piedad quiero, caridad quiero, ágape quiero, justicia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Conocimiento de Dios. Veamos lo de conocer a Dios. Vamos a Gálatas 4, versículos 8 y 9. Dice Pablo, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, cuando todavía no lo conocían a Dios, servíais lo que por naturaleza no son dioses, o sea, a ídolos de todo tipo. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, lo dice Pablo. No lo digo yo solamente, lo dice Pablo, porque importa más que Él te conozca. O sea, cosa que el día, en ese día, en el día del Señor, Él te diga, no te conozco. Pero Señor, yo te conozco. No te conozco, apartados de mí. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Pablo hablando de la ley de Moisés, hablando de los 10 mandamientos. Vamos a Filipenses, capítulo 3, versículos del 8 al 11. Dice Pablo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, o sea, como desecho, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Por, Pablo todo lo tuvo por basura, por el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, dice. Y lo llama por su nombre. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, como tienen los religiosos, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, por las obras de la ley, por las obras de los religiosos, sino las que es por la fe de Cristo, por las obras de la fe, que son obras de justicia, obras de misericordia, obras de caridad, obras de piedad, a fin de conocerle, te dice Pablo, a fin de conocerle, por medio de la fe, por medio de la justicia, por medio de las obras de la fe, porque la fe conlleva obras, pero conlleva obras de la fe, no obras de la ley. Santiago te lo explica en el capítulo 2.
a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, padeciendo con él, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, dice Pablo. Vamos a Juan ahora. Vamos a Juan capítulo 1, versículo del 9 al 13. Dice, aquella luz verdadera, aquella justicia verdadera, porque luz es sinónimo de, de justicia, aquella justicia verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Porque no lo conocieron. Mas a todos los que le recibieron, o sea, a todos los que lo conocieron, a los que creen en su nombre. ¿En qué nombre? ¿En el nombre de Jehová? No, en el nombre de Jesús. A todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quién le dio potestad de ser hijos de Dios? A los que lo recibieron, a los que lo conocieron y a los que creen en el nombre de Jesús. Te lo dice clarito Juan. Les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Y tú sabes lo que es ser hijo de Dios? ¿Comprendes lo que es ser hijo de Dios? Es ser igual a Él. Ya lo hablé en otros videos. Es ser igual a Él. O no le decían los judíos, porque tú, siendo simplemente un hombre, te haces Dios. ¿Y qué había dicho Jesús? ¿Que Él era hijo de Dios? Pero bueno, es algo sumamente complejo. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Porque tú no eres hijo de Dios por voluntad de hombre, o porque vas todos los domingos y te encierras en una sinagoga y te pones con la guitarra a cantar. No. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su prójimo no es de Dios. Te lo dice Juan. Primera de Juan 3:10. No dice en esto se manifiestan los hijos de Dios todo aquel que no canta el coro, que no se encierra en una sinagoga, todo aquel que no da el diezmo, todo aquel que no se congrega, porque muchos creen que solamente se puede congregar uno dentro de un templo muerto de 4 paredes. Y congregarse no es encerrar. Pero bueno, es voluntad de Dios, ser hijo de Dios. Es voluntad de Dios, no es voluntad de hombre. Primera de Juan 3, vamos justamente a Primera de Juan 3. Versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, para ponernos a su misma altura. Yo sé que es algo suena, que suena fuerte, yo sé que es algo antirreligioso, pero es lo que es. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Si no lo conoce a Él, no nos va a conocer a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. Primera de Juan 2, versículos del 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabemos que le conocemos? Si guardamos sus mandamientos. Y me va a salir alguno con los 10 mandamientos, como en el en vivo pasado. Porque muchos creen que los únicos mandamientos que existen son los 10 mandamientos del monte Sinaí. Muchos creen que cuando Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, hablaba
los mandamientos del monte Sinaí? Y claramente no. Y ya voy a hacer enseñanza hablando sobre los mandamientos de Jesús. Ya voy a hablar sobre eso. No habla sobre los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos pertenecen a la ley de Moisés. Y la ley de Moisés fue abolida. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el ágape de Dios se ha perfeccionado. Porque sabemos que estamos en él. Sabemos que le conocemos. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Por ejemplo, Mateo 6:33, por ejemplo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás te será añadido. ¿No es un mandamiento? Y salió de boca de Jesús. ¿No es un mandamiento? Cuando Jesús dijo, cuando hagáis banquete, no llaméis a tus amigos, a tus parientes, que ellos te pueden devolver. Ve y llama a los cojos, a los mancos, a los pobres, a los indigentes. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden devolver el convite. No te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Eso no fue un mandamiento de Jesús? O como no está dentro de los 10 mandamientos, no se cuenta como mandamiento. Es ridículo. Vamos al centro de la cuestión de esta enseñanza, conociendo a Dios, o siendo conocidos por Él. Vamos al centro de la cuestión. Vamos a Jeremías 22, versículos 15 y 16. Dice, reinarás porque te rodeas de cedro, dice Jeremías. Y recuerda que los árboles son simbología de hombres. Piensa en que un cedro, en cómo es un cedro respecto a los demás árboles. Así como hay distintos tipos de hombres, hay distintos tipos de árboles. Hay árboles más frondosos, hay árboles que dan más frutos, hay árboles más grandes. Trata de trazar un paralelismo entre el hombre y los árboles. Reinarás porque te rodeas de cedro, o sea, de árboles majestuosos, de árboles importantes. No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien. Hizo juicio, justicia, hizo misericordia, hizo piedad, hizo caridad, hizo obras de la fe. Y entonces le fue bien. Versículo 16, Él juzgó la causa, no a las personas. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso y del pobre. Y entonces estuvo bien, dice. ¿No es esto conocerme a mí? Dice el Señor. ¿Qué? El hacer juicio, justicia. El hacer piedad, el hacer misericordia, el hacer caridad. ¿No es esto conocerme a mí? ¿Qué es conocer al Señor? ¿Haciendo qué cosas conoces al Señor? Haciendo justicia, haciendo caridad, haciendo ágape. Por eso la justicia lo es todo. Por eso en la miniserie de 9 capítulos te expliqué por qué la justicia es la ley del Señor, la ley de Dios, y no la ley de Moisés, y no los 10 mandamientos. Seguimos en Jeremías, pero vamos a Jeremías capítulo 9. Vamos a ver primero del versículo del 3 al 6. Dice, hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, dice. Vamos a ver, la palabra arco es la palabra en hebreo 7198, es la palabra keshet, que dice arco para disparar, arco y flecha, para tiro, o sea,
es un arma. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco. O sea, la mentira la usaron como un arma para matar. De eso está hablando. O sea, mentira para matar, para asesinar. Y no se fortalecieron para la verdad en la tierra. Y ya te conté que verdad es sinónimo de piedad. Te lo dice Pablo en Tito 1:1. O sea, que se fortalecieron en la mentira. ¿Y qué te dice Jesús en Juan 8? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido un homicida desde el principio. Homicida. Porque no ha permanecido en la verdad. Porque no ha permanecido en la piedad. Porque no hay verdad en él. Porque no hay piedad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ¿por qué es un homicida? Porque miente. Está clarito. Porque de mal en mal procedieron y me han desconocido. Dice el Señor, de mal en mal procedieron y me han desconocido. ¿Por qué lo desconocieron? ¿Por qué lo desconocieron? Porque no se fortalecieron en la verdad, no se fortalecieron en la piedad, no se fortalecieron en la justicia, no se fortalecieron en la caridad, no se fortalecieron en el ágape, en el amor ágape, que no es el amor hipócrita que te enseña el mundo, es el amor que proviene de Dios, es la caridad, es despojarse de uno para darle al que necesita, para darle a tu prójimo, para darle a tus hermanos. Cumplir con la ley de Dios, con la verdadera ley de Dios. Andar por sus caminos, es darle al que necesita, es conocer a Dios. De esa manera conoces a Dios, cuando te despojas para darle al que necesitas. No puede estar más claro. Versículo 4. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, dice. Los que no han nacido de nuevo, está hablando de eso. Porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. O sea, ninguno habla piedad. Ninguno habla caridad. Ni la habla ni la hace, mucho menos la hace. Mucho menos la practica. Y Pablo te dijo, y Pablo te lo dijo bien claro, no serán los oidores de la ley los justificados ante Dios, sino los hacedores de la ley. Ni los oidores ni los habladores. Los hacedores serán los justificados ante Dios. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira. Acostumbraron a asesinar con su lengua. Se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocerme. Dice el Señor, por muy engañadores no quisieron conocerme. ¿Por qué dice el Señor que no quisieron conocerlo? ¿Por qué el Señor dice que no quisieron conocerlo? Porque ninguno habla verdad. Ninguno ejecuta la piedad, ninguno se ejercita en la piedad, como te dice Pablo en 1 Timoteo. Ninguno se ejercita en la piedad. Y ahora lo vamos a ver más claro todavía. Vamos al versículo 23 y 24. Estábamos en Jeremías 9. Vamos ahora al versículo 23 y 24. Como Jeremías 22 dice, así ha dicho el Señor. Dice, no se alabe, el sabio en su sabiduría. Claro, no te puedes alabar en tu sabiduría, porque toda sabiduría proviene del Señor, proviene del Espíritu Santo. La fuente de sabiduría que es de lo más alto, que es benigna, pura. Por eso dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme,
¿En qué? En conocerlo al Señor. Que todo el mundo dice en conocerlo. En entenderme y conocerme. Que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque esas cosas quiero. Punto. Eso es lo que quiere el Señor. ¿Haciendo qué cosas conoces al Señor? Haciendo misericordia, juicio y justicia, haciendo piedad, haciendo caridad, haciendo ágape, no haciendo liturgias religiosas, ni nada que tenga que ver con la religión, haciendo obras de piedad, obras de caridad, despojándote de lo tuyo para darle al que necesita, cumpliendo con la ley de Dios, caminando en el camino de Dios, en el verdadero camino de Dios. Vamos a primera de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 5. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué sabemos que le conocemos? Si guardamos sus mandamientos. Y ya va a saltar, los 10 mandamientos del monte Sinaí. No lo voy a volver a explicar. ¿Acaso hacer juicio y justicia no son sus mandamientos? ¿No mandó el Señor a hacer juicio y justicia? Está desde Génesis hasta Apocalipsis. Miqueas 6:8 no es un mandamiento. Mateo 6:33, como ya te expliqué, no es un mandamiento. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. No es un mandamiento. Versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad es según la piedad, pero también es Cristo. La verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente la caridad, el ágape de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Por esto sabemos que lo conocemos a él. Entonces, ¿realmente lo conocías al Señor? ¿Realmente lo conocías? ¿O decías conocerlo? ¿O creías conocerlo? ¿Manifiestas conocerlo al Señor? Como decía Juan el Bautista, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No solamente el bla bla bla, o no solamente el oidor olvidadizo. ¿Cómo conoces al Señor? Haciendo juicio y justicia. Haciendo caridad, básicamente. Así Él te conoce. No haciendo liturgias religiosas, obras de la ley. No. No dejando de hacer la ley de Moisés, los 10 mandamientos. No hagas esto, no hagas el otro, no toques, no mires. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Quién me explica qué tengo que hacer? Porque todo el mundo me explica qué es lo que no tengo que hacer. Y lo que tengo que hacer, ¿quién me lo explica? Volvamos a Oseas 4. Dice, vamos a leerlo de vuelta. Dice, mi pueblo fue destruido. Dice, porque le faltó conocimiento, le faltó sabiduría. Por cuanto desechaste el conocimiento, o sea, desechaste la sabiduría, desechaste mi espíritu, yo te echaré del sacerdocio eterno, conforme al orden de Melquisedec. No el sacerdocio levita. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y para entender lo que dice en Oseas, tienes que haber leído Proverbios 2. Proverbios 2 dice, a partir del versículo 6, dice, porque el Señor da la sabiduría, o sea, el Señor da el Espíritu Santo. Y de su boca viene el conocimiento, o sea, viene la sabiduría, viene la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. ¿Quiénes son los rectos? Los justos. ¿Quiénes son los justos? El que hace justicia, el que hace caridad, el que hace ágape,
el que practica la piedad. Te lo dice Juan, en 1 Juan 3. Él provee de sana sabiduría a los rectos por medio de su Espíritu Santo. Es escudo a los que caminan rectamente, o sea, a los que caminan en justicia, a los que andan en su camino, en el camino eterno, a las sendas rectas, las sendas antiguas, como te habla Jeremías 6:16. Es el que guarda las veredas del juicio, las veredas de la justicia, y preserva el camino de sus santos. Versículo 9. Entonces, dice, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Entonces, ¿cuándo? Cuando la sabiduría entrar en tu corazón, o sea, cuando el Espíritu de Jesucristo entrar en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma. Ahí verdaderamente tendrás el conocimiento y la profundidad de la justicia, la riqueza de la justicia, de juicio y justicia. Y no el juicio de condenación, sino el juicio de hacer justo juicio. Porque como dijo Jesús, si tanto quieren juzgar, juzguen pero con justo juicio. Y nadie entiende qué significa juzgar con justo juicio. Entonces, cuando tú ves que no seas, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, ¿qué está diciendo? Le faltó la sabiduría y la inteligencia para entender lo que Dios quiere de ti, lo que Dios pretende de ti. Solo los que tienen el Espíritu Santo pueden entender la justicia, como te dije recién, pueden entender las profundidades de la justicia, la profundidad de la voluntad de Dios, de lo que Él verdaderamente quiere, de lo que Él verdaderamente demanda de nosotros, de entender su ley, su verdadera ley, su ley eterna, la ley de la justicia. Por eso la justicia lo es todo. No puedes leer la Biblia sin interpretarla. Y la Biblia se interpreta sola. Adquiere el entendimiento de la justicia y después todo te será mucho más fácil. Todo el resto de la Biblia te será mucho más fácil. Ahora, Oseas dice que el pueblo desechó mi sabiduría, mi conocimiento, mi ciencia. Por eso Pablo decía en Romanos 10, dice, Romanos 2:3, Romanos 10, versículos 2 y 3 dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ignorando la justicia de Dios, los religiosos, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque ellos establecen su propia justicia, que no es la justicia de Dios. No justicia de la ley, no justicia de hombres, solo justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios? Lo he hablado muchas veces, lo he hablado. La justicia de Dios es el mandamiento de Dios, es la voluntad de Dios, es la ley de Dios, por la cual el que tiene más le da al que tiene menos. El que sabe más le enseña al que sabe menos y el más fuerte defiende al más débil. Vamos a Filipenses 3, versículo 9, dice, y ser hallado en él, te dice Pablo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, que es la justicia que tienen los religiosos, no la justicia, no mi propia justicia, que es por la ley, que es por las obras, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, no por la ley, entre paréntesis de Moisés. Igual que todas las religiones, denominaciones, iglesias, entre comillas, ¿qué sucede con los que desechan el conocimiento y la sabiduría de Dios? Pierden el sacerdocio.
como le pasó a Saúl. Vamos a lo de Saúl, hablando de Saúl, vamos a lo de Saúl, vamos a 1 Samuel 15. Hoy se los nombré. 1 Samuel 15, versículos 22 y 23. Podríamos leer todo 1 Samuel 15, pero vamos a leer solamente 22 y 23. Porque acá en 1 Samuel 15 habla cuando el Señor mandó a que matase al rey, que terminara con el ganado, con todo el pueblo. Pero Samuel prefirió hacerle caso a los que estaban con él, a la gente, y le perdonó la vida a los animales y al rey mismo. Por eso Samuel le dice, el versículo 22 dice, y Samuel le dice, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra del Señor? Dice, ciertamente el obedecer, le dice Samuel, obedecer en fe, es mejor que los sacrificios, y el prestar atención ¿a qué? A la palabra, a Jesús, a lo que Él dice, a lo que Él demanda de nosotros, que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, que es irte para atrás, es caminar para atrás, es rebelarte a lo que Él dijo, a la palabra, a Jesús. Como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación, que es querer hacer tu voluntad por encima de la voluntad de Dios. Y cuando tú quieres hacer tu voluntad y tú desechas la voluntad de Dios, te pones como Dios tú mismo. Le dices, no, perdón Jesús, pero yo soy Dios, no eres tú. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Él desechó a Jesús, desechó la palabra, desechó a Dios. Tú desechas a Jesús, Él te desecha a ti. Es así de sencillo. Y amén que somos reyes y sacerdotes para Cristo. ¿O no somos? Entonces, si ves 1 Samuel 15 y Oseas 4:6, está diciendo exactamente lo mismo. Está hablando de lo mismo. ¿Te das cuenta cómo es un mismo espíritu? ¿Te das cuenta cómo es un mismo autor el que escribió la Biblia? Tanto el canon como muchos libros que están fuera del canon y que deberían estar. Pero bueno, vimos entonces que hacer juicio y justicia es conocer al Señor. Y tú te haces conocido de Él cuando haces juicio y justicia, cuando haces lo que Él demanda de ti, que son las obras de la fe. Veamos más ejemplos de juicio y justicia. Proverbios 31, versículo 9 dice, abre tu boca, juzga con justicia. O sea, juzga con justo juicio. Y defiende la causa del pobre y del menesteroso. No dice que lo empobrezcas más. Dice, defiende la causa del pobre y del menesteroso. ¿Cómo defiende la causa? Despojándote de lo que tiene y dándole. No solamente con palabras. No solamente con palabras. Romanos 14, versículo 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. Pablo te lo pone primero, Pedro te lo pone de primero, Jesús te lo ponía primero. Siempre la justicia va primero de todo, siempre. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Santiago 1, versículo 27. La religión pura y sin mácula, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. ¿Y cuál dijo Santiago? La católica, la evangélica. ¿Los testigos de Jehová? ¿Los mormones? No. Dijo, es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas
en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo, o sea, apartarse del mundo. O sea, que hagas justicia, que visites a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Para qué? Para que los visites y les digas, hola, ¿cómo estás? No, para que proveas para ellos en la medida que puedas. Para que escuches atentamente lo que el Señor te habla por medio del Espíritu. Y hagas justicia. Esa es la justicia. Que tú vayas y hagas algo por los demás. Por los que necesitan. No que estés encerrado en tu casa viendo Netflix todo el día. Vamos a Deuteronomio, capítulo 10, versículos 16 al 18. Dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Versículo 18, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. ¿Quieres ser conocido por él? ¿Quieres que Dios te conozca? ¿No quieres que te diga, apartaos de mí, no te conozco? Anda por su camino. Camina en su voluntad. Cumple su ley, que no es la ley de Moisés, que no son los 10 mandamientos. Camina en obediencia. ¿En obediencia a qué? A lo que Él demanda de ti. Juicio y justicia. Obras de la fe, obras de caridad, obras de piedad, obras de misericordia, obras de ágape. Curioso, ¿no? Porque en el versículo 17, en la Reina Valera usa el nombre de Jehová. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Y en Apocalipsis dice que Jesús es Señor de señores. Pero no, te dicen que Jesús no es Dios. Que Jesús es el arcángel Miguel. Cuánta ignorancia. Sigamos en Deuteronomio, pero vamos a capítulo 16, versículos 18 y 20. Dice, jueces y oficiales. ¿Por qué jueces? Jueces justos. ¿Por qué? Porque juzgaban con justicia, juzgaban con juicio, juzgaban con justo juicio. Por eso el libro de jueces debería llamarse los justos, porque los jueces eran justos, los cuales juzgarán al pueblo. Vamos de vuelta. Deuteronomio 16, versículos 18 al 20. Dice, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que el Señor tu Dios te dará en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. ¿Y cómo se juzga con justo juicio? No hablando, solucionando el problema. Solucionando el problema. Quitándote de ti para darle al otro. Eso es jugar con justo juicio muy sintetizado. No tuerzas el derecho, o sea, no corrompas la justicia. No hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia, dice, la justicia seguirá, para que vivas y heredes la tierra que el Señor tu Dios te da. Bien claro. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 6. Dice, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, dice, o sea, anduvo en piedad, coma, en justicia. Sinónimos, justicia y piedad son sinónimos. Y con rectitud de corazón para contigo. Rectitud
sinónimo de justicia, porque el recto es el justo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo para que se siente en su trono, como sucede en este día, dice Salomón. ¿Por qué el Señor le hizo gran misericordia a David? Porque David andaba en misericordia. El Señor le hizo misericordia a David. ¿Por qué él andaba en misericordia? Porque nuestro Dios es un Dios recíproco. Como te dice Pablo en 2 Corintios 9, lo que siembras cosechas. Esa es la ley de la cosecha. ¿Qué dijo Santiago en Santiago 2, versículo 13? Porque juicio sin misericordia será con el que no tenga misericordia, con el que no haga misericordia. Y la misericordia vence el juicio. Por eso el Señor le hizo gran misericordia a David. Porque David andaba en misericordia, andaba en justicia, andaba en piedad, andaba en caridad. En 2 Samuel lo podemos ver, capítulo 8, versículo 15, dice, y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Y la equidad no es igualdad, ya lo he explicado. La igualdad es repartir en partes iguales. La equidad no, la equidad se le da más al que más necesita. Esa es la equidad. En Primera de Crónicas te dice lo mismo. Primera de Crónicas 18, versículo 14, dice, reinó David sobre todo Israel y juzgaba con justicia a todo su pueblo. O sea, juzgaba con justo juicio. Solucionaba el problema. Aún en perjuicio propio. Porque eso es lo que hace el justo. El justo soluciona el problema de los demás aún en perjuicio propio. El impío, el injusto, hace lo contrario. Soluciona su propio problema aún en perjuicio del otro. Es así. Vamos a Job. Job, capítulo 31, versículo 6 dice, péseme Dios en balanzas de justicia. Péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Dice Job, o sea, ve al Señor que no soy tan solo un oidor de la ley, como decía Pablo, sino también un hacedor. No soy solamente un oidor ni solamente un hablador. Soy un hacedor de la ley. ¿De qué ley? De la ley eterna, de la ley de la justicia, que es la ley de Dios. Salmo 4, versículo 5, ofreced sacrificios de justicia. Sacrificio de justicia. Como te dice Proverbios 21.3, juicio y justicia para el Señor más agradable que todo sacrificio. Y te lo dice también en Marcos 13, creo, o Marcos 12, por ahí también lo dice. Juicio y justicia más agradable del Señor que todo sacrificio. Que las procesiones, que besar santos. ¿De dónde sacaron esas estupideces? ¿Cuándo el Señor demandó esas cosas? De su pueblo, de su iglesia, de su novia. ¿Cuándo? Ofrecer sacrificios de justicia y confiad en el Señor. Confiad en lo que la palabra ha hablado, en lo que Jesús ha hablado referente a la justicia y a todo lo que en ella concierne, que es mucho. Isaías 26, versículo 10, dice, se mostrará piedad al malvado. A ver que voy a hacer la comprobación de TikTok. Aguárdenme un minutito. Comprobación. Ay, no era eso. A ver, aguárdenme porque esta cosa se me mueve un poquito. A ver, ahora creo que sí. Ahí está. Listo. Estamos en Isaías 26, versículo 10. Dice, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad del Señor. Profecía de Isaías que se cumple en Apocalipsis. Esta profecía se cumple en Apocalipsis. Apocalipsis 22, versículo 11 dice, el que es injusto
sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía, aún. Porque el justo es el que practica la justicia. Se lo dice en Apocalipsis, se lo dice en 1 Juan 3. Isaías 32, versículo 1 dice, he aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Profecía con cumplimiento en este siglo y en el siglo venidero. Profecía con doble nivel de revelación, doble nivel de cumplimiento, como muchas profecías. Isaías 46, versículo 12 dice, oídme, duros de corazón. Lo que decía Esteban, lo que le dijo a los fariseos en Hechos 7, duros de servicio y circuncisos de corazón. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Isaías lo dice bien claro. Los que se resisten a la justicia. ¿Por qué se resisten a la justicia? Porque no tienen un corazón circuncidado. No han recibido del Señor la circuncisión del corazón. No han nacido de nuevo. No tienen la mente renovada, la mente de Cristo. No han nacido de nuevo. Simple. Seguimos en Isaías. Isaías 51, versículo del 4 al 8. Dice, estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley, mi ley, no de Moisés, de mí saldrá la ley, y mi justicia para luz a los pueblos, mi justicia para justicia a los pueblos, porque como ya les expliqué muchas veces, luz es sinónimo de justicia. Valga la redundancia, porque ya lo hemos visto extensamente, que la justicia es la verdadera ley de Dios. Versículo 5, cercana está mi justicia, no la justicia del hombre, no la justicia que es por la ley. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y de la misma manera perecerán sus moradores. Contrario a lo que te hablan los testigos de Jehová, que te dicen que esta tierra nunca va a desaparecer, nunca va a perecer esta tierra. Y ya voy a hacer un video hablando sobre eso. Lo he hablado en TikTok, pero no lo he hablado todavía en YouTube. Pero mi salvación, dice, será para siempre. O sea, contrario a la tierra, este plano en el que vivimos, no va a ser para siempre. Pero mi salvación será para siempre. Y mi justicia no perecerá. Porque la justicia o el juicio, según el contexto, no es un castigo, como creen muchos, como creen los que ignoran lo que es la justicia de Dios, lo que significa la justicia de Dios. La justicia no es un castigo, es salvación para el que la recibe. Y es eterna. Versículo 7. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. ¡Wow! Lo vuelvo a decir bien claro. Su ley es la justicia. Oídme, los que conocéis la justicia. ¿Por qué conocen la justicia? Porque en su corazón está la ley de Dios. No lo puedo decir más claro. No temáis afrenta de hombre, ni desmayáis por sus ultrajes, porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano. Pero mi justicia, no vuestra justicia, no la justicia de las religiones, no la justicia del mundo, mi justicia, dice el Señor, permanecerá perpetuamente, y mi salvación por siglos de siglos. ¿Cuál es la salvación del Señor? Su justicia. La justicia es la salvación. No, no es que seamos salvos por obras.
Pero como ya les expliqué, la justicia es la manifestación de los que ya somos salvos. No hacemos obras para ser salvos. Las obras son la manifestación de quién somos. Juan lo dice bien claro. Primera de Juan 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. No dice, estas obras hacen para ser hijos de Dios. No, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su prójimo no es de Dios. Punto. Volvamos a Isaías. Isaías 61, versículos del 1 al 3. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Buenas nuevas, no buenas de condenación, no malas nuevas, buenas nuevas. Me ha enviado, a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, no a terminar de matarlos, a publicar libertad de los cautivos y a los presos aperturas de la cárcel, como te dice Isaías 58, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, que por supuesto no va a ser para sus hijos, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Árboles de justicia. Un manzano, ¿qué da? Manzanas, ok. Una higuera, ¿qué da? Higos, ok. Y un árbol de justicia, ¿qué dará? Fruto de justicia. Frutos dignos de arrepentimiento, como te decía Juan el Bautista, en Lucas 3, si mal no recuerdo. ¿Y cuáles son esos frutos dignos de arrepentimiento? Las buenas obras, las obras de la fe, no las obras de la ley. Las obras de la fe, las obras de caridad, obras de misericordia, obras de ágape, obras de caridad, obras de piedad, obras, frutos dignos de arrepentimiento. Jeremías 7, versículos del 3 al 7 dice, así ha dicho el Señor de las huestes, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, o sea, andad en mi camino, andad en mis obras, y os haré morar en este lugar. Y ya lo del camino ya lo dije, aquí arriba, les digo por las dudas, aquí arriba está el link de nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia, es el nombre de nuestro canal. Ahí están alojados todos estos en vivos que hacemos aquí en TikTok, van alojados ahí, en nuestro canal de YouTube. Y hablando de mejorar vuestros caminos, ahí hay un video, hice un video, una enseñanza, que se llama El Camino Eterno, y que te explico por qué el camino de Dios es un camino de justicia. El único camino de Dios, el único camino que te lleva a Él, es un camino de justicia. O sea, andad por mi camino, que es un camino de justicia, se está diciendo, y hacer las obras que a mí me agradan, las obras que Él predestinó de antemano para que anduviéramos en ellas. Como te lo dice la palabra, muy claro. ¿Y cuáles son esas obras? Hacer procesiones, hacer misas, dar el diezmo, hacer liturgias, pasearse con santos de yeso acá arriba. No. Hacer justicia, hacer obras de la fe, obras de caridad. ¿Hasta cuándo hay que explicar lo mismo? Basta de religiosidad. Basta. Dios nunca mandó que hicieran esas cosas. Nunca. Versículo 4. No fiéis en palabra de mentira, diciendo, templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este. ¿Cuándo el Señor dijo? Ay, 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 tremendo versículo.
No fiéis en palabra de mentira, dice, cuando te digan templo del Señor, es esta la casa de Dios. Vengan a la casa de Dios. Entonces, cuando tú escuchas que te dicen, vengan a la casa de Dios, podrás discernir quién te está hablando o qué te está hablando. No lo digo yo, lo dijo Jeremías. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad, o sea, con piedad, hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano, a la viuda, y en este lugar derramareis la sangre inocente. Tienes que ir a ver el video que hice, la enseñanza que hice, ciudad derramadora de sangre, para entender a qué se refiere Jeremías en este pasaje. Tienes que ir a ver ese video para entender a qué se refiere. El video ciudad derramadora de sangre. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad, o sea, si con piedad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, y derramareis sangre inocente en este lugar, y anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Ezequiel 45, versículo 9 dice, así ha dicho el Señor, basta ya, oh príncipes de Israel. Podríamos decir príncipe de Sodoma, como dice Isaías 1. Príncipe de Sodoma, pueblo de Gomorra, le dice el Señor. A Jerusalén le decía, wow, a la niña de sus ojos, wow. Basta ya, oh príncipes de Israel, dice, dejad la violencia y la rapiña, haced juicio y justicia. Quitad vuestras imposiciones sobre mi pueblo, dice el Señor. Quitad vuestras imposiciones, o sea, no se enseñoren sobre el pueblo, no se enseñoren sobre las ovejas. Ustedes están para apacentar las ovejas, no para enseñorearse. Oseas 10, versículo 12, dice, sembrad para vosotros en justicia. Volvemos a la ley de la siembra y la cosecha que habló Pablo, 2 Corintios 9. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. ¡Wow! Está clarito. Gálatas también te lo dice Pablo, Gálatas 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Para los que todavía dudan sobre cuál es el significado de la justicia de Dios. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar al Señor hasta que venga y os enseñe justicia. ¿Y qué es barbecho? Barbecho es una técnica agrícola por la cual la tierra se deja descansar, se deja sin sembrar uno o dos ciclos vegetativos. El objetivo es recuperar y almacenar materia orgánica y humedad en el piso. O sea, la paralela es clara. Deja descansar tu tierra y siembra en otra tierra fértil, en otro corazón. No lo tomes para ti solamente. Cuando una tierra se ha resecado de recibir la misma agua y ha sacado fruto para ella misma, entonces es necesario dejar descansar esa tierra y ir y sembrar en otra tierra. Deja de sembrar solamente para ti, siembra en otra tierra. No es solamente para uno mismo. En otras palabras, el verdadero reposo de Jesús es dejar de trabajar para ti mismo, dejar de hacer obras para ti y haz justicia trabajando para otros, sembrando en otros. Cuando seas obediente
para cerrar la enseñanza de hoy, cuando seas obediente a lo que Él demanda de nosotros, cuando seas obediente a su palabra, cuando seas obediente a su ley, cuando seas obediente a su voluntad, cuando andes en sus caminos y cumplas con toda justicia, serás conocido por Él. Y por consiguiente, tú lo habrás conocido. El conocimiento será recíproco. Tú lo conocerás a Él, pero Él también te conocerá a ti. Pero para eso debes caminar en juicio y justicia. Te lo expuse muy ampliamente. Jeremías 9, Jeremías 22, muy ampliamente te lo he expuesto. Después voy a reiterar, aquí arriba está el link de nuestro canal de YouTube. Por favor, vayan, suscríbanse, activen la campanita, que ahí van alojadas todas las enseñanzas que impartimos acá en el canal de TikTok. Bueno, vamos a cerrar como siempre leyendo un poquito apócrifos. Estábamos en el libro de Jasar, venimos leyendo en vivo tras en vivo. Habíamos quedado en el capítulo 9. Vamos a leer a partir del versículo 20. Dice, y el rey Nimrod reinaba con seguridad, y toda la tierra estaba bajo su control. Y toda la tierra era una lengua y palabras de unión. O sea, acá está hablando antes de la Torre de Babel. Y todos los príncipes de Nimrod y sus grandes hombres tomaron consejo juntos. Put, Misraim, Cus y Canaán, con sus familias, ellos se dijeron el uno al otro, vengan, vamos a edificarnos una gran ciudad y en ella una torre fuerte y su cúspide alcanzando el cielo, y haremos fama para nosotros, para que reinemos sobre toda la tierra, para que el mal de nuestros enemigos cese de nosotros y reinemos poderosamente sobre ellos, y para no ser dispersos sobre la tierra por causa de sus guerras. O sea, ellos deseaban derrocar a Dios para ser ellos su propio Dios, como hacen la mayoría, para hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Y te expliqué que cuando tú haces tu voluntad por sobre la voluntad de Dios, te estás poniendo tú como Dios. Versículo 22. Y todos ellos fueron delante del rey, y ellos dijeron al rey esta palabra. Y el rey estuvo de acuerdo con ellos en este asunto, y él así lo hizo. Y todas las familias se reunieron consistiendo en 600.000 hombres, y ellos fueron a buscar un pedazo extenso de tierra para edificar la ciudad y la torre, y buscaron en toda la tierra, y no encontraron ninguna como un valle al este en la tierra de Shinar, para hacerla alrededor de la caminata de 2 días, y ellos fueron allí y allí vivieron. ¿Realmente estaba la Torre de Babel en donde nos dijeron? Lo dudo, pero bueno. Versículo 24. Y ellos comenzaron a hacer ladrillos y a encender fuego para edificar la ciudad y su torre que ellos se imaginaban completa. Y la edificaron, y la edificación de la torre fue para ellos una transgresión y un pecado. Y ellos comenzaron a edificarla. Y mientras edificaban contra el Señor, el Todopoderoso del cielo, ellos se imaginaron en sus corazones hacer la guerra contra Él y ascender al cielo. Por eso la palabra dice que todo comienza en el corazón. Por eso Jesús siempre habló de limpiar primero el vaso por dentro para que sea limpio por fuera. Y toda esa gente y todas las familias se dividieron en 3 partes. La primera parte dijo, nosotros ascenderemos al cielo y pelearemos contra él. La segunda dijo, nosotros ascenderemos al cielo y pondremos nuestros propios Elohim allí y los serviremos. Los Elohim de piedra y de madera que hacían, como hacen ciertas religiones hasta el día de hoy. Y la gente va y los adora.
Y la tercera dijo, nosotros ascenderemos al cielo y lo golpearemos a él hacia abajo, con arcos y flechas. Y el Todopoderoso conocía todas sus obras y todos sus pensamientos malignos. Y él vio la ciudad y la torre cual ellos estaban edificando. Y cuando ellos estaban edificando, ellos edificaron para sí una gran ciudad y una torre muy fuerte y alta. Y por causa de su altura, el mortero y ladrillos no llegaron a los edificadores en su escalada a ellos, hasta que aquellos que subieron habían completado un año entero. Y entonces, y después de eso, perdón, ellos alcanzaron a los edificadores y les dieron el mortero y los ladrillos. Y así era hecho diariamente. Así lo hacían día tras día, día tras día. Bueno, amados hermanos, lo vamos a dejar por aquí. El próximo en vivo vendremos con una nueva enseñanza y continuaremos leyendo el libro Hazar. Espero que esta enseñanza de hoy les haya sido de edificación, hayan podido comprender cuál es la única manera, cuál es el único camino para conocer a Dios y para ser conocidos por Él. El único camino, la única senda es juicio y justicia. Es la única manera de poder ser conocidos por Él y de poder conocerlo a Él. Porque la justicia es su camino, la justicia es su voluntad, la justicia es su mandamiento. Como te dice David en Salmo 119, versículo 172, te dice, todos tus mandamientos son justicia. Todos. Porque su ley eterna, su ley, la ley de Dios, es la justicia. Hermanos, sin nada más para decirles, que tengan un excelente domingo en compañía de sus familias, de sus hermanos. Espero que haya sido para edificación. Nos veremos en el próximo en vivo. Sean todos bendecidos en el nombre de Jesús y hasta la próxima.